viene la magistrada del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, que está con nosotros, expresidenta hasta hace poco. Hay varias cosas que hablar respecto a la entidad que hasta hace poco presidía, pero esto lo del abogado, es que así funciona. Yo quiero que quede claro esto antes de ir con mi entrevista. Así funcionan y así operan. Estos organismos son, para mí, un peligro a los estados soberanos. Son las 7:53, seguimos. Y mientras se va acomodando la doctora Pacheco, aprovecho para agradecer a todo el mundo que está conectado y siguen llegando aquí. Bienvenidos a edición especial. Doctora, bienvenida. Muchas gracias. Buenas noches. Siempre un gusto recibirla en esta casa, doctora. Después de tiempo. Sí. ¿Qué está pasando en el TC? Hay ¿Por qué? mucha especulación en torno a la real motivación detrás de su renuncia y que no fue por el motivo que usted ha expuesto de esta persona de administración y las contradicciones. ¿Qué cosa está pasando? A ver, yo quiero aclarar que sí fue la razón de mi renuncia el hecho de que, la persona que tendría que ser mi brazo derecho en la administración del tribunal fuera alguien que para mí no reunía los requisitos, no cumplía con las metas que le ponía. Además era el directamente responsable de una persona que, yo le he hecho una denuncia penal a esta trabajadora que era la jefe de recursos humanos, porque había una conducta que era absolutamente contraria, a mi modo de ver, a la integridad que tenía que tener y que perjudicaba a otros trabajadores. Entonces, además, yo veía, ¿no? Si yo no tengo un apoyo en la parte administrativa, ¿cómo pongo en marcha todo lo demás que quiero hacer? Quiero seguir implementando la inteligencia artificial. A raíz de lo que pasó con el caso Cerrón, de la investigación que hubo, quedó en evidencia que 4 magistrados creíamos claramente que no interveníamos con las comisiones para oír el criterio técnico que tenía el tribunal en ese tipo de casos. No porque nos autorizara la comisión, sino porque queríamos saber el criterio del tribunal en su jurisprudencia. Y resultó que solo 4 lo estamos observando y 3 no. ¿Qué significa eso? Que no había buenos sistemas, ni de comunicación, ni organización. Entonces, hay mucho por hacer en el tribunal. Uno cree que como tiene 30 años ya todo está en blanco y negro, y no. Entonces, claro, si yo no iba a tener ese apoyo, y los magistrados prefirieron a este señor que a mí, yo les dije, si ustedes lo vuelven a ratificar, yo renuncio. Y prefirieron al señor, yo di un paso al costado. O sea, esa es la razón de fondo, no hay otra. Es realmente realmente verdad. Ok. Siempre hay especulaciones pues, en torno a las decisiones, ¿no? Entonces, por eso perdón, en temas jurisdiccionales podemos estar en desacuerdo, pero eso no jamás me llevó a pensar en una renuncia, no. Para mí era que no, la administración del tribunal es muy seria, uno responde como titular de cualquier cosa que no esté bien llevada. Entonces no podía seguir trabajando en esas condiciones. Bueno, discrepancias en temas jurisdiccionales precisamente es mi siguiente tema, porque usted sabrá que esta prohibición del TC al Congreso para crear leyes que generen gasto público, etcétera, es un tema que tiene una fuerte reverberación social y política, ¿no? Destapa. Sí. Pero revisando la sentencia veo que usted no estuvo de acuerdo. No, es que yo estaba, por decir, era más exigente, igual que el doctor Monteagudo, porque en la sentencia en mayoría se prevén unas pautas para unos casos especiales, donde puede haber, el Congreso considera que es prioritario un derecho social, y da unas pautas de actuación de coordinación con el Poder Ejecutivo. Tanto el doctor Monteagudo como yo pensamos que no, que la prohibición es absoluta. Entonces, cualquier iniciativa de gasto no puede ser propuesta por el Congreso, tiene que venir del Ejecutivo, que negocie con el Ejecutivo, que vea a los congresistas cómo hacen para que en el presupuesto se incluya esas necesidades sociales. Esa es la diferencia. Ok, pero falló de manera contraria al resultado. No, yo lo que pasa es que, no era una acción de inconstitucionalidad, entre comillas, normal. ¿En qué sentido? Estaba de por medio de la población de Belén, ¿no? Que en la zona baja de Belén. Esta ley que decía que, entre otras cosas, que había que mantener a la gente que vivía en la zona baja de Belén, darle todos los servicios, ¿sí? Y a la vez las zonas que se iban a ser reasignados o reubicados, también tenían que hacerlo, era doble gasto. Entonces, si acá hay estudios que te dicen que acá no pueden vivir, ¿cómo le pides al Estado que acá invierta acá? No, a estos probablemente no los vas a abandonar, pero cuanto antes trasládalos. Entonces, esa discusión era materia. Entonces, para mí era infundado
que era infundado, sí, que estuviera mal aquello de que había que hacer hincapié o sobre todo proteger a la gente que se había reubicado. Es ahí un poco mi diferencia con respecto a la ponencia en mayoría. Y lo otro, que no estaba de acuerdo con esas pautas. Simplemente, pero los 7 hemos dicho que no a esa farra del gasto fiscal. En eso sí están de acuerdo. Los 7. Suscriben el artículo 79. Sí, por supuesto, los 7. Pero como le digo, el doctor Monteagudo y yo, porque yo me he plegado a su voto, no coincidimos con esas excepciones. Porque es importante para la gente. El artículo 79, que habla de restricciones en el gasto público, dice: los representantes ante el Congreso no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos, salvo en lo que se refiere a su presupuesto. Exacto. Que también es interpretativo, ¿no? Porque yo también puedo decir, esto va a mi presupuesto, y realmente se está yendo para... Claro, pero ya habíamos visto que no, que lo hacen de otra manera. Así es. Entonces, eso es un tema que va a generar, ¿no? Porque ahora están pidiendo que se revise lo más emblemático, ¿no? El régimen CAS, los docentes universitarios, que son miles de millones de soles. Claro. Mire, yo la verdad que tuve al comienzo una duda, porque en este tiempo voy viendo que el MEF siempre te dice: no hay dinero. No hay dinero para esto, no hay dinero para lo otro. Ahorita seguimos peleando por nosotros, por nuestro presupuesto, por el crédito suplementario también, porque nos han dado menos de lo que se necesita. Entonces uno dice, bueno, ¿quién se preocupa por la gente? El Congreso. Pero claro, ¿cuál es el problema? Elijamos a un buen ejecutivo, porque quien tiene que llevar la hacienda pública es el ejecutivo, no el Congreso. Ok, en eso los 7 magistrados han estado de acuerdo. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Entonces no hay discrepancia frente al artículo constitucional. No. Cambiando de tema, habrá visto que el expresidente Toledo ha solicitado la gracia común, ¿no? La gente está solicitando se explique si la gracia común es comparable al indulto. No, es distinto. La gracia común es que hay una ley que establece que los mayores de 80 años pueden cumplir el resto de la condena en domicilio, porque son ya personas de la tercera edad. Entonces, él ya tiene 80 años, me parece, está enfermo, probablemente por eso lo está presentando, ¿no? Ok, entonces es dable. En principio. ¿Cree que hay una lectura política ahí de que tal vez Keiko Fujimori no se lo daría y este presidente sí? Es que allí me parece que podría ser hasta por mandato judicial, ¿no? No necesariamente lo tiene que dar la gracia a la presidenta, ¿no? Pero no está obligado, ¿no? No. Bueno, sí, la ley te dice... Hay una ley, 32.008. Exactamente. Pero no se cumple para Toledo, pero también para muchos otros. Debería de cumplirse, ¿no? Ok. Entonces, eso es lo que él dice de puño y letra en lo que ha presentado el día de hoy, ¿no? Invoca la ley. Yo me acuerdo que hubo muchos militares que esa misma ley la invocaron y no se cumplía. Los jueces no querían disponer su liberación. Eso yo creo que no puede vivir así la administración de justicia, porque la justicia tiene que ser ciega, ¿no? Sí. Salvo que sea una persona que sea un psicópata que va a salir a matar a todo el mundo y que tiene una fuerza de 30 años. Uno de los problemas que tenemos acá, doctora, es el famoso control de convencionalidad y el famoso control difuso, ¿no? ¿Usted cree que eso se puede corregir? En este momento estamos viendo varios ejemplos de prevaricato en diversas salas, a diversos niveles. A ver, parece que se ha perdido de vista una cosa que dice el Código Procesal Constitucional claramente, que los jueces no pueden inaplicar una ley cuya constitucionalidad haya sido ratificada por el Tribunal Constitucional. Entonces, traer argumentos de que la convencionalidad me dice, a ver, es que yo creo que están desenfocando, porque lo que ha dicho la Convención Americana, ¿no?, es que en unos casos concretos haya habido a lo mejor una vulneración grave de derechos humanos, pero eso no es lesa humanidad. Lo que la sentencia nuestra dejó claramente establecido es que para que haya lesa humanidad, lo dice el Tratado de Roma, tiene que haber una acción del Estado sistemática, ¿no es cierto?, y organizada de aniquilamiento de la población civil, como hizo el régimen nazi. El Perú fue la lucha o la reacción del Estado para salvarnos a los civiles de los ataques terroristas. Pero no es que el Estado dijo voy a matar a toda población de los campesinos, no. Pero que hubo violación de derechos humanos, sí. Ok, pero esa es la 32.107. Sí. Pero aparte han ratificado, si no me equivoco, la ley de amnistía, ¿no? Todavía no. Esa no ha ido al TC. Todavía, no, sí, ya llegó, pero todavía no ha sido votada. No sé si no ha habido ni siquiera audiencia, me parece. Ya debe tener contestación de la demanda. Pero el problema que tenemos y hay sentencia sobre la 32.107 y se inaplica. Sí, es por eso le digo, están saltándose el artículo, no me acuerdo el número de ¿Eso cómo título se puede preliminar corregir? Yo creo que
Tendría que, así como los han capacitados para inobservar, tendría que capacitarlos para que cumplan, ¿no? Y que haya seguridad jurídica, porque si no, no hay seguridad jurídica. Exactamente, y yo no sé, porque hay gente que dice, bueno, el nuevo gobierno, pero es bien sensible ese tema. Claro, porque el gobierno no tiene nada que ver con el Poder Judicial. Sensible. Quiero decir, o sea, el Poder Ejecutivo no va a mandar sobre el Poder Judicial, ¿no? Claro. Son los jueces mismos los que se tienen que convencer de cómo tienen que ser las cosas. Sobre el retorno a jueces sin rostro, ¿cuál es su postura? Eso es bien complicado. Por un lado, la verdad es que cuando viví la época del terrorismo fue la única manera de que pudieran a estas personas encarcelarlas, ¿no? Porque si no, las mataban. O sea, era, no sé, pero yo sí lo he vivido, era terrible. Entonces, yo creo que no puede juzgar una época concreta con los criterios de ahora. Ahora, hacer eso ahora a lo mejor no se puede. Pero ¿qué está pasando con todos los fiscales y jueces a los que estas bandas extorsionadoras los amenazan con matarlos a ellos, a su familia? ¿De qué manera los podemos proteger? No es tan sencillo. Por eso digo, no quiero adelantar opinión porque a lo mejor hasta llega donde nosotros. Yo creo que va a llegar, porque con la figura de terrorismo urbano que se está... sí. Bien podría llegar, ¿no? al TC. Bien, perdón, y aunque no fuera terrorismo urbano, es tan grave lo que está pasando allá con la extorsión que sí, no necesita cambio de nombre. Está desbordado. Lo de López Aliaga, lo que hablaba recién con mi anterior invitado, es un caso que se puede tornar también emblemático. Sí, y podría llegar al TC. Podría llegar al TC. Él es muy claro, y no sé si llamarle terquedad o como se le llame, pero él ha dicho que no va a juramentar, que nunca fue su intención juramentar y que nadie lo mueve de su posición. Bueno. ¿Cuál es la lectura legal / constitucional ahí? A ver, como digo, no puedo adelantar opinión, pero antes de entrar, justo a raíz de lo que estaban conversando, revisé qué había pasado con Vallerriestra, que fue el primero que quiso renunciar al Congreso, y el Congreso no le admitió. Dije, ¿cómo se resolvió? Por una acción de amparo. La sala constitucional aceptó el amparo porque él dijo que iba contra su libertad de trabajo, su libertad de decisión de vida, ¿no? Sí. Entonces sí pero claro, la diferencia es que Vallerriestra ya no postuló otro cargo público. Aquí hay de por medio del que este señor quiere entrar a otro cargo público. Entonces yo creo que el Jurado Nacional de Elecciones tendrá que evaluar todo, ¿no? Porque es una cosa muy sui generis. O sea, que resuelva a ellos, pero él va a decir... Darle una acción de amparo para decir que probablemente. Y en mi parecer fue un caso emblemático el de Vallerriestra, efectivamente, porque era irrenunciable, pero deja un sabor raro y a futuro creo que abre una puerta que no es la más favorable. ¿El que no se renuncie o que sí se renuncie? El que uno pueda obtener una votación, que es un mandato, los que creemos en el sistema, y que después uno diga no. No, claro. Por decir, ya lo he pensado y mejor no. Es curioso, por decirlo de alguna manera. A mí me parece bien peligroso. Ahora, doctora, como no le he entrevistado, un tema que siempre le he querido preguntar es ¿cómo hizo Cerrón para que se viera tan rápido, de manera tan expreso su...? Bueno, también yo lo dije en su momento. A ver, la dificultad que solemos tener en el tribunal, al menos a nivel del pleno, es que tenemos muchas menos causas que en las salas. Y la presión es la sala. La sala puede decidir, son 2 salas de 3 magistrados. En el mes ellos pueden decidir 300 casos. Las comisiones son pocos trabajadores, entonces trabajan muchísimo para hacer los proyectos de sentencias para las salas. Entonces para el pleno nos quedan pocos. Entonces a veces hay pocos expedientes para las audiencias. Y en este caso el magistrado ponente me dijo, ya llegó este caso... Y ya está este caso, yo me pregunté cuándo había entrado, y ya está el proyecto. Le dije, qué bien. Y como está este tema de las elecciones, y él dice que no sé qué, bueno, ya sí, vamos a ponerlo. Pero no es que de los 117 fue el premiado, no. Fue de los 10 que entraron, el que tenía ya el proyecto. Si está el proyecto listo, ¿por qué voy a decir que no? A mí no me parecía nada. Ahora, de allí lo pusimos en la cola, como correspondía, para la votación. Y se van varias sesiones, que este caso viene. ¿Por qué? Porque no siempre se ponen de acuerdo, ¿no? Los magistrados, un punto de vista, otro punto de vista, no sé en qué quedará, pero esa fue la realidad. Si ya está la ponencia, tenemos pocas ponencias, bueno, mire, para mí es distinto, porque me decían, ¿cómo es posible? Entonces usted le da preferencia a un delincuente, a la gente saber delincuente para poder así sacar su habeas corpus. No, señora. Eso no es así, porque es diferente un juicio penal que un juicio de habeas corpus. Un juicio penal, yo no estaría de acuerdo con que a ningún candidato se lo aceleren. Pero un habeas corpus, que están diciéndote, señor, estoy en desventaja con los demás, no puedo competir, bueno, si ya está la ponencia, veamos, pues, ¿no?
Es que esa fue la herramienta que utilizó Abanto. Muy, ¿no? Astutamente, ¿no? Abanto, como él acusaba una vulneración de derechos y ya había comenzado la campaña y se le permitió postular. Eso fue lo que dejó, o sea, ese timing lo calculó él en base a su talento abogadil. Sí, porque es muy buen abogado. Pero no, yo, o sea, en ningún momento he hablado con Abanto, ni con Cerrón, ni con nadie. ¿Pero descarta usted que hubo una intención de preferenciar a alguien? No, porque fue así. Al menos de mi parte, no. De parte del el ponente ya tuvo el caso, lo estudió, lo sacó, ¿y qué le voy a decir? No, aunque lo tengas, no, si veo que hay tan pocos casos para verlos en audiencia. Sí. Y me parecía que se justificaba por el entorno. Ya dije, muy bien. ¿Cuál debe ser el futuro del Tribunal Constitucional? Una cosa quiero aprovechar de decir, porque hoy escuchaba en la mañana, ¿no? Están pensando que cómo es posible el tribunal por la iniciativa de gasto recién ahora, cuando va a cambiar el Congreso, porque ahora va a entrar el Congreso que les es favorable. Yo llevo 3 años oyendo que el Congreso anterior nos era favorable. Y dicen que ahora el que va a entrar no es favorable, como el que anterior no, el anterior sí y este, no sé, ya no entiendo. Y siempre ven una segunda intención mala en lo que hacemos. Entonces yo me acordaba de lo que me dijeron de pequeña en mi casa. Todo ladrón cree que todos son de su condición. Quien siempre ve segunda intención maliciosa en los demás, algo le está pasando. Porque al menos yo y mis colegas tendremos defectos, pero no somos unos taimados. ¿Pero lo dice por el caso de Cerrón? Y de todos. ¿O por también el reciente fallo que es contrario al anterior en materia de gasto? Pero el anterior es... ¿Quién tenía mayoría en el anterior Congreso? ¿No era también los mismos señores? Bueno, Perú Libre ya no está, pero también era Fuerza Popular y son los mismos. A ver. Claro, por supuesto. Claro, sí. O sea, no hay ningún cambio en el fondo. O sea, eso es una narrativa. Y además, fíjese, es verdad, hubo una sentencia, yo hice voto singular. En ese caso, pero era extraordinario de la emergencia sanitaria, de decir, todo este personal que trabajó en la pandemia, que ingrese a planillas del MINSA o de salud, pero decía, en un plan coordinado con el MEF. Entonces a eso la mayoría le dijo, ok. Pero después hemos sacado 2 sentencias diciendo que no tienen iniciativa de gasto. No nos hicieron caso. Y yo en las reuniones que he tenido siempre he hablado que esa es la postura mayoritaria del tribunal. Pero escuchan lo que quieren escuchar y nos echan la culpa de que no hemos hablado. Pero ¿cómo se origina este cambio? Hay un fallo reciente, el último, que sí es en dirección contraria al anterior a ese. Sí, efectivamente, pero como le digo, ya teníamos otros 2 que habíamos dicho también, pero lo que pasa es que esta vez ha sido con mucho más fuerza, por decir así, porque claramente yo fui la ponente en el caso del personal acuartelado, que se le daba una propina, entonces se determinó que les pagaran más, que era lo justo, pero era una iniciativa de gasto que estaba teniendo el Congreso sin haber sido iniciativa del Ejecutivo. Entonces, estas iniciativas, ECAS, Docente, FONAVI, ¿todo eso se va a tener que revisar? ¿O sea, ¿es inconstitucional? Sí, el Ejecutivo lo decide, porque nosotros no tenemos la posibilidad de decir, a ver, esto me parece, no, eso no nos corresponde. Nos llega y decimos. Entonces, este caso, además de Belén, lo tenemos conversando por lo menos desde el mes de marzo. Marzo, abril, mayo, junio, recién sale. Pero los más emblemáticos y los que más han indignado a la gente, y yo no he sido, como usted bien sabe, un anticongreso, creo que he defendido el fuero parlamentario estos años, pero el régimen CAS, remuneraciones y pensiones para docentes, o sea, estoy hablando de aumento a profesores cesantes y jubilados, y fondos y devoluciones. En ese caso, 42.000 millones de soles. Entonces, ¿estos 3 a usted le parece que son anticonstitucionales? No puedo decirlo porque puedan llegar. Lo que sí vamos a confrontar. Claro, no, y además tenemos que ver si ha cumplido, porque ahora se han establecido, ¿no?, unas pautas por mayoría que tiene que seguirse para que sea constitucional. Okay. Se verá cada uno de ellos, pero en principio la preocupación era de todos, es de todos. No estamos al margen. Asumo que ha visto los pronunciamientos del Consejo Fiscal, ¿no?, sobre estas iniciativas de gasto. Sí, los hemos invitado. Hemos tenido reunión todo el pleno con los del Consejo Fiscal. Los hemos oído, porque teníamos también la inquietud. Y han sido amicus curiae. O sea, no es que hemos vivido de espaldas. Yo, en el momento que era presidenta, me invitaban a los foros y decía, la postura del tribunal es esta. Pero la gente creía que no. Lo que había pasado por una sentencia, que no es jurisprudencia, de hace años de la señora Ledesma. Otra de las cosas que ha generado indignación en estos casos puntuales emblemáticos es que se propuso
el Ejecutivo observó, regresó Así. y fue aprobado por insistencia, Sí. las 3 veces. Sí. ¿Cómo se tendría que corregir eso? Me imagino que lo hará este gobierno que va a entrar. Yo creo que tendrían que hacer una reforma constitucional para, por ejemplo, decir que si el tema es porque ha habido una iniciativa de gasto a criterio del Ejecutivo y no se puede financiar, no está proponiendo fuentes de financiamiento, no puede promulgarla el Se Congreso. deroga la norma. O sea, no la puede promulgar. Ok. Eso Entonces, estas no han sido promulgadas aún. no, estoy diciendo a futuro. Pero yo me refiero con estas que son casi como Pero ya 100.000 están millones, promulgadas, ya están 100.000 promulgadas. millones de soles. Eso tiene que hacerlo el Ejecutivo con una acción de inconstitucionalidad. Yo también creo que algo No así hay hay, otra. hay que hacer. Ahora, terminando en una nota más coloquial, una de las veces que hablamos previamente, salió el tema del conservadurismo. Usted, como bien sabe, en materia social yo soy conservador. Yo también. Usted también. Y yo creo que en el fondo Keiko Fujimori también. Ujú. Se lo pregunté Sí, acá, sí, sí. cuando estuvo. ¿Qué siente al ver este inicio de su gobierno? No estoy diciendo que politice su pronunciamiento, pero es la primera mujer Exacto. Me da electa mucha al cargo, alegría, claro. y yo creo que tiene propuestas altamente esperanzadoras para el país. ¿Cuál es su esperanza? Mi esperanza es que tiene una gran experiencia en lo que es el sector público. Desde los 18 años, si no es menos, ha estado al lado de su padre primero como primera dama, o sea que conoce el Estado desde adentro, ¿no? En la oposición, y creo que esa experiencia tan rica ha vivido fuera del país. Yo creo que es una mujer con contactos, es la primera mujer elegida por los peruanos, que también tiene mucho mérito. Yo le deseo lo mejor, que logre unir a nuestro país, y yo creo que la manera de unirnos se dará si se distribuye bien la riqueza, si se logra parar la extorsión, si hay mejores vías de comunicación, y creo que tiene planes en todos esos frentes para mejorar. Entonces, yo tengo esperanza. Tengo esperanza que las cosas mejoren. Yo creo que No porque sea naranja ni de Fuerza Popular. No sé, pero yo creo que hay ciertos valores que Exacto, también. entiende Sí. Que la mayoría del pueblo peruano es así. Ajá. Es una persona que cree en Dios. Exactamente. Cura amigo mío le da una bendición importante hace poco. Practica. Sí. Y yo creo que eso es importante y hay que Sí. recobrarlo Ujú, ujú. como rol protagónico Sí, en la sí, administración sí. pública. Es verdad. Además, creo que ella lo dijo alguna vez, el haber estado en prisión tanto tiempo la llevó a reflexionar en muchos temas de su vida, y ella salió de ahí con una experiencia, yo me atrevo a decir, religiosa, que se nota, ¿no? En esa actitud que ha tenido ahora. No ha contestado a los insultos, no se ha alterado, o sea, ha demostrado una madurez que me agrada mucho en ese sentido. Cuando le preguntaba por el futuro del Tribunal Constitucional, pensaba principalmente en la carga procesal que hay. Uy, sí. Cuando mencionó la inteligencia artificial, me imagino que se habla de eso, ¿no? Sí, Cómo sí. descargar. ¿En qué línea? O sea, empezamos a aplicar, espero que se pueda continuar por quienes estén en la presidencia, para, por ejemplo, los antecedentes de los casos. Venían 7 tomos, un asesor tenía que revisarlos, demoraba 5 días o lo que fuera, y tenía después que hacer todo el resumen. Ahora uno le da la información al programa, le pide los antecedentes, le dice qué partes del expediente son fundamentales, y te da en 2 minutos todo eso. Después le hemos pedido, demos un paso más, ¿cuál sería tu propuesta de solución? Dale proceso. ¿Cuál es la solución que daría cuál sería tu propuesta de solución en base a la jurisprudencia del tribunal? Y cita esa jurisprudencia. Entonces te da la línea jurisprudencial, te ponen las sentencias. Entonces es una herramienta maravillosa, pero no nos va a sustituir. Eso llega en el primer nivel de trabajo de las comisiones. Cuando toda esa propuesta llega al despacho, ahí no hay ninguna inteligencia artificial, sino personal, ¿no? O sea, es un primer filtro. Es un primer filtro. Bien, de acuerdo. Yo creo que algo así hay que hacer. Sí. Un placer tenerla, doctora. Gracias por tomarse el tiempo de estar con nosotras. Siempre bienvenida a este programa. Muchas gracias. 8:16 ha estado con nosotros la doctora Luz Pacheco. Muchísimas gracias a ella.